¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos esconde el mundo en el que vivimos? Suscríbete a este canal y no te pierdas ningún dato o curiosidad increíble. 1. En 1959, un grupo de 9 excursionistas rusos fue hallado muerto en el paso Dyatlov en circunstancias inexplicables, con cuerpos mutilados y signos de radiación. 2. En la antigua Roma, algunos emperadores bebían veneno en pequeñas dosis diariamente para desarrollar inmunidad contra intentos de asesinato. 3. El misterioso manuscrito Voynich, escrito en un idioma desconocido hace más de 500 años, sigue sin ser descifrado hasta hoy. 4. Algunos monjes tibetanos pueden elevar la temperatura de su cuerpo a voluntad, logrando secar telas húmedas con el calor de su piel. 5. En la Edad Media, existía una tortura en la que se introducía una rata en un cubo sobre el abdomen de una persona, obligándola a roer su camino hacia la libertad. 6. En 1518, ocurrió una misteriosa epidemia de baile en Estrasburgo, donde decenas de personas bailaron sin control hasta morir de agotamiento. 7. El número de serie de un billete de $1 encontrado en la escena del asesinato de John F. Kennedy coincidía con el de otro billete encontrado en manos de su asesino. 8. Algunas momias egipcias han sido halladas con huellas de cirugía cerebral avanzada, realizada miles de años antes de la medicina moderna. 9. En la Segunda Guerra Mundial, la Operación Fantasma usó tanques inflables y altavoces con sonidos falsos para engañar a los nazis sobre una invasión inexistente. 10. Un astronauta en la Estación Espacial Internacional informó haber visto luces desconocidas moviéndose en el espacio, sin explicación alguna. Si crees que podría haber sido un ovni, comenta, aliens existen. Si piensas que solo fue un reflejo, comenta, la ciencia explica. Vamos a ver quién gana. 11. En la antigua Grecia, algunos jueces emitían sus veredictos lanzando habas negras o blancas en una urna. 12. En el siglo XVI, algunos exploradores europeos creían que el tabaco tenía poderes mágicos y lo usaban en rituales. 13. La Gran Pirámide de Giza tiene una alineación casi perfecta con los puntos cardinales, algo difícil de lograr incluso con tecnología moderna. 14. En la Edad Media, se creía que el sonido de las campanas de las iglesias podía disipar las tormentas. 15. El Titanic llevaba una gran cantidad de botellas de vino a bordo, muchas de las cuales permanecen intactas en el fondo del océano. 16. En la antigua Roma, los médicos usaban instrumentos de bronce que eran esterilizados con fuego antes de las cirugías. 17. En el siglo XIX, los cirujanos practicaban amputaciones sin anestesia, compitiendo por ver quién era el más rápido. 18. Algunos manuscritos medievales tienen huellas de gatos, ya que los escribas trabajaban rodeados de estos animales. 19. En la Segunda Guerra Mundial, se entrenaron perros para llevar explosivos a tanques enemigos, aunque el plan falló varias veces. 20. En la antigua Persia, se usaban espejos gigantes para reflejar la luz del sol y crear fuego a distancia. 21. En el Renacimiento, algunos nobles usaban máscaras venecianas con compartimentos secretos para esconder mensajes. 22. En la antigua China, los médicos recetaban pólvora diluida para tratar algunas enfermedades. 23. Los cascos de los soldados vikingos nunca tuvieron cuernos, a pesar de lo que muestran las películas. 24. En el siglo XVIII, las damas de la nobleza no solo usaban abanicos como accesorio, también los utilizaban para comunicarse en secreto mediante códigos de gestos. ¿Te imaginas qué podrían haber dicho sin pronunciar una sola palabra? 25. En la Primera Guerra Mundial, los soldados usaban cascos alemanes capturados porque eran más resistentes. 26. En la Roma antigua, los gladiadores retirados abrían academias para entrenar a nuevos combatientes. 27. Durante la Edad Media, las bibliotecas de los monasterios tenían libros encadenados para evitar robos. 28. En la Segunda Guerra Mundial, algunos tanques británicos estaban pintados de rosa para camuflarse en el desierto. 29. En la antigua Grecia, los marineros se guiaban por las estrellas y tenían constelaciones exclusivas para la navegación. 30. Los antiguos celtas creían que el muérdago tenía propiedades mágicas y curativas. 31. En el siglo XIX, los niños eran usados en minas de carbón porque cabían en espacios reducidos. 32. En la Edad Media, la gente creía que el ajo protegía contra enfermedades y espíritus malignos. 33. Algunos mapas medievales incluían advertencias sobre monstruos marinos en ciertas áreas del océano. 34. En la Revolución Industrial,
Algunos trabajadores de fábricas debían firmar contratos que los obligaban a trabajar hasta la muerte. 35. En la Roma antigua, algunos emperadores tenían dobles para confundir a posibles asesinos. ¿Pero será que eso realmente funcionaba? 36. En el siglo XVII, algunos alquimistas afirmaban haber creado hombres artificiales mediante experimentos químicos. 37. Durante la Segunda Guerra Mundial, se entrenaron delfines para detectar minas submarinas. 38. En la Edad Media, algunos castillos tenían pasajes secretos que llevaban directamente a ríos cercanos. 39. Los primeros relojes de bolsillo del siglo XVI eran tan imprecisos que solo marcaban las horas, sin minutos. 40. En la antigua Babilonia, se registraron los primeros casos de divorcio hace más de 4000 años. 41. En la Primera Guerra Mundial, algunos soldados dormían en trincheras cavadas dentro de cadáveres de caballos para protegerse del frío. 42. En la Edad Media, algunas iglesias construían escaleras en espiral invertidas para dificultar la invasión de enemigos. 43. Durante el Renacimiento, se creía que ciertos tonos de azul en la pintura protegían contra maldiciones. 44. En la antigua China, los escribas reales usaban tinta mezclada con oro en documentos importantes. 45. En la Revolución Francesa, algunos prisioneros intentaron escapar disfrazándose de verdugos. 46. Los guerreros samuráis practicaban la meditación para calmar la mente antes de un combate. 47. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis desarrollaron cañones de sonido que podían romper órganos internos a larga distancia. 48. En el siglo XVIII, los ladrones de tumbas usaban cadáveres para vender partes del cuerpo a médicos y anatomistas. 49. En la Primera Guerra Mundial, algunos soldados llegaron al extremo de fingir estar muertos para evitar ser capturados. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? 50. En la antigua Mesopotamia, las tablillas de arcilla eran reutilizadas raspando el texto original. 51. En la Segunda Guerra Mundial, algunos mensajes cifrados eran ocultos dentro de partituras de música. 52. En la Roma antigua, algunas casas tenían paredes parlantes donde la gente escribía mensajes secretos. 53. Durante la Guerra Fría, se descubrió que algunas embajadas estaban llenas de micrófonos ocultos en las paredes. 54. En la Edad Media, algunos alquimistas afirmaban poder convertir sangre en oro. 55. En la Segunda Guerra Mundial, los aliados crearon aviones señuelo hechos de madera para engañar a los radares enemigos. 56. En la Revolución Industrial, algunas fábricas tenían túneles secretos para evitar la inspección del gobierno. 57. En la Primera Guerra Mundial, algunos soldados usaban espejos para distraer a francotiradores enemigos. 58. En el siglo XVII, algunos relojes de sol tenían inscripciones ocultas con mensajes secretos. 59. Durante la peste negra, se creía que el olor de ciertas flores protegía contra la enfermedad. 60. En la Edad Media, las personas llevaban dientes de lobos como amuletos de protección. 61. En la Edad Media, los escribas a veces dejaban mensajes ocultos en los márgenes de los libros, quejándose del frío o del cansancio. 62. En la antigua Persia, los soldados llevaban flechas huecas que silbaban al ser disparadas para asustar a los enemigos. 63. En el siglo XIX, los cementerios de Londres estaban tan llenos que algunos ataúdes eran apilados en capas de hasta 5 niveles. 64. Durante la Segunda Guerra Mundial, se usaron palomas mensajeras para enviar información secreta a través de líneas enemigas. 65. En la antigua Roma, las estatuas de los emperadores a veces tenían cabezas intercambiables para adaptarlas a nuevos gobernantes sin esculpir un cuerpo nuevo. 66. En el siglo XVIII, algunos relojeros creaban autómatas mecánicos capaces de escribir frases completas con plumas de tinta. 67. En la Edad Media, los caballeros a veces usaban armaduras cubiertas de grasa de cerdo para que las flechas resbalaran. 68. En la antigua China, los emperadores tenían espejos de bronce pulido que, según las leyendas, podían revelar la verdadera naturaleza de una persona al reflejar su rostro. ¿Te atreverías a mirarte en uno? 69. Durante la Guerra Fría, algunas embajadas fueron construidas con habitaciones selladas contra espionaje, sin materiales metálicos que pudieran ocultar micrófonos. 70. En 1954, un hombre llegó al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país inexistente llamado Taured. Nunca se volvió a saber de él. 71. En 1963, un niño llamado Om-Seti afirmó haber sido un sacerdote del antiguo Egipto en una vida pasada y reveló detalles históricos desconocidos en ese momento. 72. En la Segunda Guerra Mundial,
un avión japonés desapareció con 12 personas a bordo y nunca fue encontrado, ni siquiera en registros militares. 73. El cráneo de un supuesto vampiro medieval fue hallado en Polonia con una piedra dentro de su boca para evitar que resucitara. 74. En 1872, el barco Mary Celeste fue encontrado en el océano sin tripulación y sin señales de lucha, con su comida intacta. 75. En la Edad Media, algunas personas fueron declaradas legalmente muertas mientras aún estaban vivas por errores en los registros. 76. En los años 80, se descubrió un bosque subterráneo fosilizado en Hungría, con árboles de más de 7 millones de años en perfecto estado. 77. Algunas culturas antiguas usaban hongos alucinógenos en rituales sagrados para comunicarse con los dioses. 78. En 1945, un hombre japonés sobrevivió a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en solo 3 días. 79. Las huellas de pies humanos más antiguas jamás encontradas tienen más de 3.6 millones de años y muestran un patrón de caminar similar al nuestro. 80. En 2013, científicos hallaron un lago subterráneo en la Antártida que ha permanecido sellado por más de 15 millones de años, con organismos desconocidos. 81. En la Primera Guerra Mundial, los soldados británicos cantaban canciones para aliviar el estrés en las trincheras. 82. En el siglo XVIII, algunos relojes de lujo tenían compartimentos secretos para guardar veneno o mensajes ocultos. 83. En la antigua China, las peleas de grillos eran un pasatiempo popular entre la nobleza. 84. En la Roma antigua, los gladiadores no eran simples luchadores, entrenaban en escuelas especiales antes de entrar a la arena. Solo los mejores sobrevivían. 85. En el siglo XIX, se usaron globos aerostáticos para espiar a ejércitos enemigos desde el aire. 86. Durante la peste negra, se recomendaba llevar flores perfumadas en la ropa para protegerse del aire contaminado. 87. En la Segunda Guerra Mundial, algunos pilotos de combate llevaban monedas en sus botas con información de rescate grabada. 88. En el Renacimiento, algunas pinturas contenían mensajes secretos que solo podían verse con luz ultravioleta. 89. En la Edad Media, se creía que ciertos espejos podían atrapar almas si alguien moría frente a ellos. 90. En el siglo XVII, se usaban velas perfumadas en los palacios para disimular los malos olores de la época. 91. En la Roma antigua, algunas casas tenían mosaicos con maldiciones contra ladrones incrustadas en el suelo. 92. Durante la Guerra Fría, se diseñaron aviones invisibles al radar décadas antes de que fueran oficialmente revelados. 93. En la antigua Babilonia, los primeros contratos de trabajo incluían castigos físicos para los empleados que fallaban. 94. En la Edad Media, se creía que las tormentas eléctricas eran señales de la ira divina. 95. En el siglo XIX, algunas personas intentaban fotografiar fantasmas con técnicas primitivas de exposición doble. 96. En la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes a veces se camuflaban como barcos mercantes para evitar ataques. 97. En la antigua China, las marionetas de sombras eran utilizadas para contar historias épicas de guerra. 98. En el siglo XVIII, algunas espadas de la nobleza tenían compartimentos ocultos para venenos o documentos secretos. 99. En la Primera Guerra Mundial, algunos soldados llevaban diarios escritos en códigos para evitar que fueran leídos si eran capturados. 100. En 1965, un extraño zumbido fue escuchado por toda la Tierra. Más tarde se descubrió que era el eco de la radiación del Big Bang. ¿Sorprendió? Si quieres seguir aprendiendo cosas que desafían la lógica y expanden tu mente, suscríbete al canal y activa las notificaciones.